Listo, bueno, entonces, buenas noches. Vamos a... Dime, Jefferson. O vaya. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, dime. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Profe, lo que pasa es que pues yo quería como darle ahí sí como la connotación. Bueno, vamos a usar hoy el código de comercio y el código general del proceso. ¿Ya les aparece la diapositiva? Sí, doctor. Libros y papeles del comerciante. Listo. ¿Quién me ayuda con el artículo 48? Artículo 48. Conformidad de los libros y papeles del comerciante a las normas comerciales. Medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general del... Muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que cuando vimos el artículo 19 del Código de Comercio, vimos que dentro de las obligaciones del comerciante estaba llevar una contabilidad regular de los negocios, ¿sí? De sus negocios, y también de que debía guardar la correspondencia, es decir, todos los papeles y la correspondencia que el comerciante llega a tener por un periodo de tiempo. Eso lo vamos a ver en esta clase, cuánto es ese tiempo por el cual debe el comerciante guardar la correspondencia. Entonces, la contabilidad, aunque aquí la contabilidad la vamos a ver ahorita en el artículo 50, digamos que hay unas reglas especiales sobre la contabilidad que van a aplicarse. Pero el comerciante debe tener dentro de su práctica, dentro del ejercicio de su actividad, debe tener, digamos, como que la disciplina de llevar registros, ¿sí? De todas las operaciones, de que pueda al final del ejercicio realizar un balance y entonces mirar el estado general de su negocio, sí, que es lo que los contadores le llaman el estado de resultados. Sí, María del Mar, tranquila. Entonces, hay que llevar unos registros de esos documentos donde queda el asiento de las operaciones que hace el comerciante. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor, gracias. Bueno, ahora alguien que me ayude con el 49. Hágale, Frank, todo bien. Bueno, artículo 49. Libros de comercio. Concepto.
Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos. Bueno, entonces, hay unos libros, ¿sí? que la norma establece que debe llevarse por parte del comerciante. Y hay unos libros de estos que son obligatorios y otros que no son obligatorios. Vamos a hablar de los libros obligatorios. Y podríamos decir que habría una distinción en cuanto a los libros del comerciante. Y ojo, porque esto que voy a decir está, digamos, directamente ligado a las preguntas del foro de la sesión de hoy. Hay dos tipos de libros que debe llevar el comerciante. Los libros sociales, es decir, los libros que se exige por el hecho de ser una sociedad, ¿ok? De ser una persona jurídica. Y además de esos libros sociales, debe llevar unos libros contables. Los libros sociales, tratándose de sociedades, excepto las sociedades anónimas, obligatorios van a ser el libro de actas de asamblea de accionistas o actas de junta de socios. Ese es un libro obligatorio donde se van a registrar, se van a hacer el asiento de las operaciones que hace la sociedad. Permítame un segundito. Los libros sociales, estos libros sociales como por ejemplo el libro de actas de asamblea o junta de socios, en ese libro van a quedar el registro o el asiento de todas las reuniones que hace ese órgano máximo de la sociedad. ¿Cuándo se va a hablar del libro de acta de asamblea y cuándo se va a hablar del libro de junta de socios? Si las sociedades son sociedades colectivas, sociedades en comandita simple o sociedades limitadas, vamos a hablar de libro de actas de junta de socios. Ese órgano máximo se va a llamar junta de socios. Si estamos frente a una sociedad en comandita por acciones, una sociedad anónima o una sociedad por acciones simplificadas, conocidas como SAS, entonces el libro se va a llamar Actas de Asamblea de Accionistas. Es el mismo libro del órgano máximo. ¿Ok? Va a cambiar el nombre dependiendo del tipo de sociedad. Ese es un libro. La norma habla de que las sociedades deben reunirse una vez, de forma ordinaria, una vez por año. Por lo menos una vez, habla el Código de Comercio. Entonces, esa vez que se va a reunir, establecen unas reglas, las cuales son comunes para todos los tipos de sociedades, pero no me voy a adelantar porque eso lo hablaremos en la exposición el día miércoles, ¿ok? Cuando hablemos de las sociedades. Otro libro que sería obligatorio es el libro de registro de accionistas. Como su nombre lo indica, en ese libro va a estar toda la información del socio o accionista. Entonces va a aparecer, por ejemplo, el nombre, el número del documento de identificación, el número de cuotas sociales, partes de interés o acciones que tiene dentro de esa sociedad. Va a aparecer el valor nominal de cada acción, cuota social o parte de interés, el total de acciones que tiene, o cuotas sociales o partes de interés,
cuándo las pagó, ¿sí? Si pagó la totalidad, cuándo lo hizo. Toda esa información va a aparecer en ese libro de registro de accionistas. Va a tenerse, por decir, como una hoja, como un folio, por cada persona que integra la sociedad. Y otro libro social que es obligatorio, pero solo para las sociedades anónimas o aquellas sociedades que no siendo anónimas tengan junta directiva. La única sociedad que tiene la obligación de tener junta directiva es la sociedad anónima. Entonces, si hay sociedad anónima o si es una sociedad anónima, perdón, o es una sociedad de otro tipo que tiene junta directiva, entonces debe llevar un libro de actas de la junta directiva. Entonces, cada vez que se reúne la junta, se pide una respectiva acta y debe quedar registrada en ese libro. Ahora, estos libros tienen hojas removibles. O sea, no es que se van a llevar a mano ni nada, eso se llevan a computador. Entonces, estos libros hay que registrarlos en el registro mercantil, como veíamos el jueves, que era una obligación de llevarlo a registrarlo en el registro mercantil los libros del comerciante, estos libros sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante? Arma el libro, para eso venden en las papelerías como Panamericana y todas esas papelerías venden como si fueran unos libros que tienen unos tornillos y las hojas se colocan y se sacan. Entonces esas hojas uno le coloca el número de hojas que quiera. Si quiere colocarle 50 hojas al libro, 100 hojas, 200 hojas, lo que quiera la sociedad. Y se diligencia un formato donde va el nombre de la sociedad, el número del NI, el nombre del libro, lleva un código, que este código es alfanumérico de 3 letras y 3 números. Y el número de la página. ¿Cuántas hojas útiles va a tener el libro? Entonces, la Cámara de Comercio, ¿qué hace? La Cámara de Comercio, cuando se lleva ese libro, le colocan un sello a cada hoja, desde la primera hasta la última. Y le colocan en la carátula, por decirlo así, le colocan como un sticker donde está la información de la razón social de la sociedad, el nombre de ese libro, el número de registro con el que quedó ese libro y el número de hojas útiles que tiene el libro. Entonces, si la sociedad reportó que el libro iba a tener 100 hojas, entonces va a decir 100 hojas útiles. ¿Qué significa eso? Que si el comerciante en el momento la sociedad en el momento de hacer la impresión de un acta se equivoca o queda mal impresa, la hoja no se puede arrancar. La hoja debe quedarse en el libro, se anula. Entonces pueden escribir la palabra anulado, así una franja sobre la hoja y repetir la impresión en la siguiente hoja. Pero debe tener todas las hojas que se sellaron por parte de la Cámara de Comercio. Eso en cuanto a los libros sociales. Entonces, en este libro de actas de asamblea de accionistas o de junta de socios que mencioné hace un momento, en este libro va a quedar todas las actas que se hacen de forma ordinaria y también de forma extraordinaria. La norma dice que las sociedades deben por lo menos una vez al año reunirse de forma ordinaria. Entonces, si no hubo convocatoria por parte del administrador de la sociedad, dice la norma que los socios se van a reunir de forma, se llama por derecho propio la reunión, de forma obligatoria el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en el domicilio principal de la sociedad. O sea, si no lo convocaron, que debe ser la reunión dentro de los primeros 3 meses del año, o sea, a más tardar el 31 de marzo. Si no se llevó a cabo el primer día hábil de abril, primer día hábil, no el 1 de abril, porque puede que el 1 de abril sea un sábado o sea un domingo. Entonces, el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana,
En el domicilio principal de la sociedad se lleva a cabo la reunión, así no los hayan convocado. ¿Qué se hace en esa reunión? En esa reunión se presenta la información de cómo le fue a la sociedad el año anterior. Siempre la gestión que hace el administrador en una sociedad va con corte al 31 de diciembre. Ese es, digamos, lo que la norma establece que debe ser el corte a 31 de diciembre. Entonces, presentan cómo le fue, digamos, si va a ir utilidades para repartir, el presupuesto, lo que vayan a hacer en el año siguiente. ¿Ok? Ese tipo de actas quedan registradas y quedan impresas en este libro. Esos son los libros sociales. Pero además de los libros sociales, la norma dice que también hay unos libros contables. Y hay diferentes tipos de libros contables. Pero la norma establece que hay 2 libros contables que son obligatorios para el comerciante. Y cuando hablo de libros obligatorios, no importa si es persona natural o jurídica. Igual tienen la obligación. Entonces, ¿qué libros contables son los obligatorios para el comerciante? Primero, el libro diario. El libro diario es donde va a tener el asiento de todos los comprobantes de las operaciones que hace el comerciante. Contablemente hay 2 tipos de comprobantes, los comprobantes de ingreso y los comprobantes de egreso. ¿De dónde recibe o cómo van a generarse los comprobantes de ingreso? A ver, ¿cómo creen ustedes que se generan el comprobante de ingreso que debe quedar en las respectivas asientos en el libro diario? Procedo con las facturas de venta. Exactamente. Exactamente. Si el comerciante está ejerciendo una actividad, se supone que todo lo que le ingresa es vía factura. Entonces, esos comprobantes de ingresos van a ser los facturados, lo que facturó ese comerciante. Ahora, si apenas está iniciando la actividad, entonces ese principal, digamos, ingreso o qué información va a ir en ese comprobante de ingreso, pues la información de los respectivos aportes, si es una persona jurídica, de los aportes que hizo cada socio, ¿sí? Esos serían los primeros libros, los primeros comprobantes de ingreso en ese libro, ¿ok? Pero así como hay ingresos, también hay egresos. Es decir, no solamente lo que recibe, sino también lo que sale y son a través de los comprobantes de egreso. Entonces, este libro diario, ahorita hay muchos software contables, ustedes seguramente habrán escuchado, en el mercado está Elisa, Sigo, WordOffice, hay muchos reconocidos en el mercado. Entonces, por lo menos el comerciante va a tener este software contable donde va a generar el registro de sus operaciones. Se supone que el comerciante hace operaciones constantemente. No es que haga operaciones cada 3 meses. O cada 6 meses. Son constantes las operaciones que hace el comerciante. Pero además de ese libro diario, el otro libro contable obligatorio va a ser el libro Mayor y Balance, se llama. En este libro Mayor y Balances van a estar los estados de resultado. Entonces, debe ese balance estar realizado por un contador público. En ese balance va a estar la información del débito, del crédito, de las operaciones que ha hecho ese comerciante. ¿Ok? Y al leerlo, pues se va a poder establecer si el comerciante está llevando bien, o sea, si le está yendo bien en la actividad que está haciendo, o si por el contrario, no le está yendo bien. ¿Ok? Pero no son los únicos libros contables que hay. Hay otros libros contables que son libros auxiliares, como por ejemplo el libro de inventario. La norma habla de que el comerciante debe hacer por lo menos un inventario al año. O sea, saber qué tiene. Él dice por lo menos una vez al año. Entonces la norma le va a decir al comerciante que usted tiene como que tener en cuenta unos mínimos, ¿sí?
Y en este caso, los mínimos va a ser, usted va a llevar unos libros sociales, si se trata de una persona jurídica, va a tener unos libros contables y va en esos libros contables a reflejarse cómo le está yendo o cómo está haciendo, digamos, el comerciante en su gestión. Si está arrojándole utilidades o no le está arrojando utilidades. ¿Preguntas hasta acá? De mi parte no, doctor, gracias. No, profe. ¿No hay preguntas? No, profe. Al momento no. Profesor, ¿qué otros libros auxiliares, perdón? Hay varios libros auxiliares, pero uno, digamos, de los más así importantes es el libro de inventarios. Profe, yo sí le iba a hacer una pregunta. ¿Y esos libros contables aplica para toda clase de empresas o para todas las personas que se dedican al ámbito mercantil? ¿O hay algunas entidades que, pues, digámoslo así, están exentos de esos libros? Muy buena tu pregunta, Carlos. A ver, si recuerdan, ¿qué dice el numeral tercero del artículo 19 del Código de Comercio? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Numeral qué, perdón, profe? Numeral 3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, es una obligación. La norma aquí no está diciendo al comerciante, es potestativo, si usted quiere o no quiere, no. Es obligación, o sea, le toca llevar la contabilidad del comerciante, sea una persona natural o sea una persona jurídica. Digamos que dentro del contexto de la norma, el comercio se hace a través de personas naturales o personas jurídicas. Persona natural, ustedes van y buscan la definición en el artículo 74, todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, raza, estirpe o condición. Eso dice el artículo 74 del Código Civil colombiano. Y se van al artículo 633 y hace también una definición el Código Civil de las personas jurídicas, que es un ente ficticio capaz de contraer obligaciones y ser sujeto de derecho. Palabras más, palabras menos, cuando el comercio se ejerce por un individuo, persona natural, tiene la obligación de llevar la contabilidad. Igualito. Cuando se ejerce por una persona jurídica, el comercio solo lo puede ejercer una persona jurídica, una sociedad. ¿Ok? Y las sociedades, de acuerdo, ustedes van a tener la cátedra del próximo módulo sobre sociedades. Hay 6 tipos de sociedades mercantiles en Colombia. No son los únicos tipos de personas jurídicas, pero son las sociedades, son las personas jurídicas que se dedican a una actividad mercantil, a ejercer el comercio, porque pueden existir personas jurídicas que su función no es ejercer el comercio, como son las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las corporaciones, las ONG. Son personas jurídicas también, pero son de, digamos, de un carácter que no es ejercer el comercio. Entonces, cuando la persona jurídica, sociedad, ejerce el comercio, tiene la obligación igual de llevar la contabilidad. Si es una persona natural, igualito tiene la obligación de llevar contabilidad. El hecho de ejercer el comercio le impone la obligación de facturar. Todas las personas tienen que se dedican a la actividad del comercio facturar, porque la forma por excelencia como la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, recauda los impuestos, especialmente el impuesto del IVA y la retención en la fuente, es a través del comerciante. Es la única forma como la DIAN recauda estos dos conceptos o estos dos grandes impuestos.
Una cosa es que las personas naturales tengamos la obligación de presentar declaración de renta y complementario, que por cierto, para las personas naturales empezamos a declarar renta ahorita a mediados de agosto, o como hasta mediados de octubre, pero las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades, todas las personas jurídicas ya lo hicieron. Normalmente se hace entre mediados de marzo y mediados de mayo, las jurídicas. Y las personas naturales entre mediados de agosto y mediados de octubre. Entonces, la DIAN va a recibir o va a recaudar los impuestos a través del comerciante. Por eso es importante que el comerciante pueda cumplir con las obligaciones legales que se le imponen. Hace poco tiempo, este año, ya se reglamentó el tema de la facturación electrónica. Entonces, todas las sociedades y todos los comerciantes tienen ya la obligación de reportarle en línea los impuestos a la DIAN. Entonces, hay dos opciones. Por ejemplo, el comerciante tiene dos opciones. La DIAN le permite, oiga, puede descargar mi software, el cual es gratis y no hay problema porque se lo está dando la licencia a la DIAN. No hay ningún problema con que después le digan, bueno, usted tiene la licencia de ese programa contable. No, porque la DIAN lo está obsequiando. ¿Ok? Entonces, esa es una opción. Aplicar por el programa contable que tiene la DIAN, que está en línea. Entonces, yo genero la factura, inmediatamente le va a aparecer reportado a la DIAN. Pero también existe la posibilidad que si yo no quiero utilizar esa plataforma de la DIAN, entonces la DIAN ya ha establecido con ciertos proveedores otros programas contables que también le reportan en línea. O sea, estos programas que yo mencioné hace un momento que llevaban las empresas o el comerciante, persona natural, como Elisa, Sigo, WordOffice, esos no están conectados en línea con la DIAN. Entonces esos programas sirven simplemente para llevar la información del negocio al comerciante como tal. Pero ahorita está reglamentado y deben tener la facturación en línea con la DIAN. Entonces, al momento que yo como comerciante estoy reportando que le cobré a Pepito Pérez un IVA del 19% por tal producto, por tal servicio, por lo que sea, ya la DIAN sabe que yo recibí ese IVA. Entonces yo tengo que, ya no tengo que reportarlo porque ya está reportado en línea, pero tengo que pagarlo dentro de los plazos establecidos por la DIAN, porque el comerciante recauda y paga los impuestos a la DIAN. Entonces, ¿qué termina siendo el comerciante? Sea persona natural o sea una persona jurídica, lo que se vuelve es un recaudador de impuestos. Entonces, por eso la obligación de llevar una contabilidad y tener un programa contable de acuerdo a las normas que se hayan regulado con esa finalidad, para ese fin, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el artículo 50 nos habla de unos requisitos que debe llevar la contabilidad. Entonces, por ejemplo, hay algunos programas contables que pueden ser extranjeros y están en otro idioma o están en inglés, pero la contabilidad para que sea válida de un comerciante en Colombia debe ser en el idioma castellano. ¿Ok? Me imagino que ustedes saben que nosotros hablamos en castellano, no español. ¿O sí sabían? Sí, porque se usa el término en castellano. Y ahí no, nuestro idioma es castellano. Castellano. Conocido por la Real Academia de la Lengua. Profe, en otra España pregunta. hay diferentes, digamos, dialectos. Si ustedes ven el vasco, cómo hablan los catalanes, cómo hablan los valencianos, ¿sí? Diferentes dialectos, pero lo que nosotros hablamos en Latinoamérica es el de la región de Castilla, o sea, el de Madrid, el del centro del país, de allá de España. Entonces, ese es nuestro idioma oficial, el castellano. No el español como tal, sino como uno diría, sino es el castellano. Entonces, esa es la lengua oficial en la cual va a estar esa contabilidad. Porque hay muchos programas que te pueden tener la contabilidad en inglés, pero ese programa contable no sería válido
en el evento que la autoridad fuera y realizar una visita al comerciante y le dijera, muéstreme sus programas, su software contable. Porque no es como antes, que antes había unos libritos que, de pasta verde, o yo no sé de qué color era la pasta, y tenía como 3 columnas. Y se llevaban los registros a mano. No sé, de pronto, Ali, tú más o menos eres contemporáneo conmigo, no sé si de pronto... Claro, profe, claro, yo me acuerdo. Es más, a mí me llegaron a pagar mi sueldo cuando lo daban, ¿cómo es que en una bolsita de Manila, profe? Todavía algunos lo dan así. Entonces, la contabilidad debe ser en el sistema de partida doble. ¿Qué significa el sistema de partida doble? Que hay débitos y créditos. Es decir, siempre toda operación contable debe tener un contrarregistro, ¿sí? De lo recibió y a qué cuenta corresponde lo que recibió o lo que salió. También dice el artículo 50 que debe llevarse una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante con sujeción a las reglamentaciones que pida el gobierno. ¿Qué significa que la historia sea clara, completa y fidedigna? Que no haya ambigüedades, es decir, que tenga claridad cualquier persona que analice y revise la contabilidad, el origen de la operación y que el respectivo comprobante del cual hablé hace un rato tenga los soportes, ¿ok? De la información de dónde se está tomando. Entonces, por eso es importante para el comerciante siempre tener las facturas, de que cuando paga, hace un pago, tenga una factura para que pueda quedar dentro de ese registro contable, como ese comprobante, de dónde surge ese rubro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí, yo le quería hacer otra pregunta. Qué pena con usted. Bueno, ya vimos lo de los comerciantes, lo que usted aplica. Yo lo llevo a un ámbito como más particular, bueno, particular no, más privado. Los prestadores de salud, los que venden servicios médicos, todos estos, sea como IPS o como SAS o como IPS SAS o como fundación, ¿también están obligados a llevar esta clase de libros? Todos tienen que llevar libros. Esto no es exclusivo de determinado tipo de sociedad. Ahora, los establecimientos, que sería a donde va tu pregunta como tal, cuando hablas de IPS, la IPS no es más que un establecimiento de comercio que realiza una actividad, porque IPS significa institución prestadora de salud, y que pertenecen la mayoría a una empresa promotora de salud llamada EPS, ¿sí? Que la EPS sería, por decir algo, la sociedad, la persona jurídica que realiza la actividad, que dentro de su objeto social está la prestación de un servicio, de tal, tal y tal servicio, ¿ok? Pero todas estas, todos estos establecimientos que pertenecen a una persona jurídica tienen el mismo régimen. Todos van a ser igual. La DIAN clasifica en 2 grupos a todos los contribuyentes. ¿Quiénes somos los contribuyentes? Los que pagamos impuestos, y al final todos los ciudadanos pagamos impuestos. Entonces la DIAN nos tiene clasificado en 2 grupos. Los régimen simplificado y el régimen común. Todas las sociedades y todas las personas jurídicas, por el solo hecho de ser persona jurídica, clasifican en régimen común. Todas sin excepción. Y las personas naturales que no superamos ciertos topes, tenemos la calidad de régimen simplificado. ¿Y qué significa el régimen simplificado? Al final de cuentas, que el número de identificación tributaria o el NIC es tu mismo número de cédula, que al final le agregan un dígito de verificación. Eso es el régimen simplificado. Entonces, que dentro del régimen común hay una subdivisión y colocan, bueno, si la persona o esa persona jurídica es un gran contribuyente, eso es otra película. Por ejemplo, los grandes contribuyentes son las grandes superficies, Bavaria, por ejemplo, Avianca, esos comerciantes que facturan una cantidad de impuestos, esos entran en un rango especial que se llaman grandes contribuyentes, pero tienen las mismas obligaciones Avianca, Grupo Casino, que son los dueños del Éxito,
cualquiera de estas grandes superficies los mismos impuestos que pagan cualquier sociedad pequeña o que esté clasificada dentro de las MIPYMES, las micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Ok? Entonces, la facturación va a ser igual. Ahora, que los grandes contribuyentes van a reportar más operaciones y por ende tienen que aportar más impuestos porque tienen un nivel de recaudo mayor, eso es otra cosa. Pero todos son igualitos. O sea, si es una sociedad anónima, si es una SAS, si es una limitada, una colectiva, todas tienen la misma calidad. Todos son régimen común. Todos. Que la mayoría de los establecimientos, de pronto tú ves en la factura que diga, si es un pequeño, si es una MIPYME, diga, no somos grandes contribuyentes. ¿Ok? Pero es régimen común. Y como régimen común, le aplican la fecha para pagar el IVA y los mismos porcentajes de IVA, las mismas reglas para pagar la retención en la fuente, todo exactamente igualito. Igualito. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿La facturación electrónica aplica también ahí? ¿O porque como todo se maneja es por historias y A todo, son a todo el mundo. consentimientos? Es que de pronto tu pregunta va enfocada más a la operatividad de un establecimiento de comercio. Pero la Ok. obligación que yo estoy hablando son en términos generales para todos. Para todos. Ya de pronto internamente de que un establecimiento tenga X software contable o X tipo de, digamos, de forma como va a administrarse, eso es otra cosa. Pero todos tienen la misma obligación, independientemente de cuál sea el tipo de sociedad. Todos. El que te diga que si se constituye tal establecimiento por tal figura, te está mintiendo. Porque todas son exactamente igual ante la ley. Todos. ¿Sí? Que, como lo mencioné ahorita, habrán unas sociedades, unas personas jurídicas que facturan más, que generan más ingresos por el volumen de negocios. Seguramente alguien que tenga un pequeño establecimiento y que se haya registrado como una SAS, ¿sí? De pronto el volumen que tenga de facturación no va a ser igual al de un supermercado de grandes superficies como Jumbo o El Éxito, ¿sí? Pero igualito tienen la misma calidad de comerciantes, son igualitos. O sea, no es que el uno sea más importante que el otro, los dos son idénticos. Ante la ley están en igualdad de condiciones. Profe, ¿y puedo abusar de su confianza? Y la última pregunta, y no lo molesto más. Dime. Entre todas estas figuras, todas están obligadas, porque pues tengo entendido que el servicio de salud está exento del 19% de IVA, ¿o es paja? Eso es pura paja porque si se constituyen como una SAS, que es como normalmente funcionan, entran en la categoría de régimen común. Y como régimen común tienes que facturar IVA. Y a todo el que le presta el servicio le tienes que cobrar el IVA. Yo no sé si de pronto has hecho el ejercicio, pero te invito a hacerlo. Cuando tú vas a una IPS o vas a la EPS y tú pagas el bono, tú pagas un bono, que es dependiendo del salario de la persona. Sí, señor, o el copago. Ajá. Entonces, tú vas a mirar, te dan una factura como tal. Y en esa factura te dicen, por ejemplo, si creo que hasta 2 salarios mínimos paga como 3.500 pesos, algo así. Entonces, ahí en eso que te están cobrando, en esos 3.500 te están discriminando el IVA. Y ese IVA que están recaudando tienen que reportarlo y pagarlo a la DIAN. Así que no importa si ese establecimiento finalmente es propiedad de una sociedad anónima o de una sociedad por acciones simplificada por una SAS o por una sociedad limitada, eso no incide en nada. El IVA te lo van a cobrar igualito. Lo único que va a incidir el tipo de sociedad que tenga la EPS o cualquier comerciante va a ser para la responsabilidad o cómo van a responder en las operaciones que hace frente a los terceros.
pero en materia tributaria y laboral van a ser exactamente iguales. Exactamente iguales, no va a haber ninguna diferencia. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, así como el comerciante tiene una contabilidad, también debe guardar la correspondencia. Entonces, esos comprobantes y la correspondencia, miremos el artículo 51. ¿Hay alguien que me ayude? Artículo 51. Correspondencia y comprobantes. Harán parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios. Ok, lo que ya habíamos hablado hace unos minutos. El siguiente artículo, 52. 52. Inventario y balance general. Al iniciar sus actividades comerciales y por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. Ok, que es lo que mencioné también hace unos minutos, de que por lo menos una vez al año debe hacerse tanto el balance como el inventario. O sea, lo que busca con esto la norma es, o aquí el legislador lo que quiso es que el comerciante, digamos, fuera ordenado, ¿sí? De que de pronto no llevara las cosas como que hacía a la ligera, de que no supiera realmente cómo le iba y que de pronto todo el dinero que recibiera se lo volviera plata a bolsillo. Sí, me hago entender con el concepto de que tuviera una pequeña organización. No necesariamente para que el comerciante se considere comerciante tiene que tener un mega establecimiento, no necesariamente. Cualquiera que sea el comerciante, así sea el de una tienda de barrio. Artículo 53. Dice el artículo 50. Siga, compañero, perdón. Artículo 53. Asiento de las operaciones mercantiles, comprobante de la contabilidad, concepto. En los libros se asentarán en el orden cronológico que las operaciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en el patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de contabilidad que las respalden. El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente el registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexará los documentos que lo justifiquen. Ok, entonces ya habíamos hablado de que debe quedar cada soporte de las operaciones que haga el comerciante. ¿Preguntas hasta acá? Artículo 54. ¿Quién me ayuda con el artículo 54? Obligatoriedad, artículo 54, obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspondencia que dirija en relación con los negocios por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo, conservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de contestación o de no haberse dado respuesta. Ok. Entonces, hay un plazo para el comerciante guardar esta correspondencia y el plazo de guardar esta correspondencia es de 10 años. Por 10 años tiene la obligación de guardar la correspondencia el comerciante. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Sí, señor, una pregunta, profe. Dime. Yo estuve leyendo sobre el plazo que se debería tener de acuerdo a los comerciantes y hay una parte donde se dice que según el artículo 30 del Código de Comercio se puede guardar 6 años. No, antes era 5, pero se amplió por el decreto 19 del 2012, se amplió a 10 años. Ah, correcto, gracias. Ok. Pero sí está bien porque el código decía antes ese tiempo y ahorita se amplió a 10 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por el qué? ¿Código 12? ¿Artículo 12? No, el decreto 19 del 2012. Ah, ya. Gracias. Bueno, sobre Profesor, esos una libros, pregunta. dime. ¿Cuál es el objetivo de esta obligatoriedad de conservarla por ese periodo de tiempo? Es decir, jurídicamente puede beneficiar en algún proceso posterior de alguna situación mercantil, un conflicto puntual y también en la práctica, profesor, en su experiencia, ¿en qué se usa o cómo se usa ese tipo de correspondencia, profe? Ok. Bueno, puede suceder que a futuro tengan alguna demanda, algún conflicto, algún pleito y deba aportarse, digamos, parte de la documentación o de la correspondencia que haya tenido ese comerciante. Y si ya ha pasado más de 5 años, pues sería difícil que pudiera probar si no ha guardado dichos comprobantes o dicha correspondencia. Y la otra situación, digamos, que también podría generarse es a veces con las personas cuando, como los ex trabajadores. Ustedes saben que muchas veces la persona, mientras está trabajando, pues presume de que el empleador le está haciendo los pagos y las cotizaciones a tiempo en el fondo de pensiones, sea en el Colpensión, el de régimen de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual con solidaridad de los fondos privados. Entonces, parte de la presunción de que le están descontando y efectivamente el empleador está haciendo el pago oportuno de dichos aportes. Y de pronto la persona, el ex trabajador, cuando va a solicitar, pues que su historia laboral ante la administradora de pensiones, entonces, o fondo de pensiones, se lleva muchas veces la sorpresa que dice, no, pero es que aquí usted por X periodo de tiempo no tiene aportes, no aportó, le faltan tantas semanas. Entonces, si la persona trabajó para un comerciante, ¿qué es lo menos que debería hacer la persona? Pues solicitarle al comerciante, oiga, deme copia de los aportes, de los pagos que usted hizo en su momento al fondo de pensiones, para demostrarle al fondo de pensiones que sí se realizaron los descuentos y los pagos. Porque puede suceder que el empleador le haga el descuento al trabajador y no reporte los pagos efectivamente a la administradora de pensiones. Entonces, es una forma, por ejemplo, de que a esas personas se les garantice su derecho a obtener en el momento su pensión de vejez. Entonces, esa es, digamos, como otra de las situaciones por las cuales es importante que el comerciante guarde por un buen tiempo los comprobantes, ¿sí? La documentación de su negocio, porque toda la correspondencia o documentación no va exclusivamente a las facturas que hizo, sino que también va en toda la correspondencia, como por ejemplo los pagos de la seguridad social de los trabajadores, que los pagos de los salarios, todo ese tipo de situaciones, y es lo que la norma busca, que pueda tenerse la garantía para estas personas como los ex trabajadores tiempo después de haber terminado la relación laboral. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica, ¿qué hacen las empresas? Digitalizan, hacen un backup de la información y la guardan de las dos formas, física y digitalmente.
De forma que si la información que está física se va deteriorando porque sea un papel químico o porque la humedad o las condiciones del archivo no permiten que se mantenga, por lo menos teniéndolas digitalizadas, pues le es mucho más fácil proporcionar las respectivas copias de esa documentación. Hagan un simple ejercicio ustedes. Cuando vayan y compren en las cadenas de supermercado, cojan una factura de esa y guárdenla. Al tiempo, a los cuantos meses, menos del año, ustedes se van a dar cuenta que ya la información de la factura no se ve, que está borrada. O está muy clarita que ya no se alcanza a leer a simple vista. Entonces, por eso también es bueno digitalizar la documentación. Normalmente, los comerciantes que no tienen o que no traían su facturación digital, digamos de forma digital, sino manual, tienen siempre las facturas, los factureros con papel químico. O sea, que no llevan así como a la antigua. No sé, de pronto Edilberto, así, o los que son más o menos contemporáneos conmigo se acordarán que antes existía un papel negro que se llamaba el papel carbón, que se colocaba entre una hoja y otra, y entonces uno escribía una sola vez y en la hoja de abajo quedaba exactamente igual. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Señor. Sí, Lo señor. conocieron, supongo, ¿no? Claro. Yo creo que todavía lo venden, pero ya eso está como en vía de extinción, ya nadie usa esa vaina. Entonces ese papel químico evitaba usar ese, por ejemplo, el papel carbón. Entonces ese papel químico con el paso del tiempo se borra la información. Entonces lo que se acostumbra a hacer es digitalizarla, hacer un backup de esos documentos, de esos archivos, para que llegado el caso, pues tengan esos respaldos y poder proporcionar la documentación. Lo que digo, el ejemplo de las personas cuando ya van a adquirir la pensión, ha pasado muchísimo. Y tengo entendido, por ejemplo, que la Corte Suprema, la Sala Laboral, le ha dicho muchas veces a Colpensiones, perdón, le ha dicho que si el empleador le descontaba o si habían, por ejemplo, lagunas en el periodo de cotización, es decir, si trabajó de enero a diciembre y le aparece que reportado y pagado enero y febrero, pero marzo no lo pagó, después abril sí lo pagó, después mayo lo pagó, junio no lo pagó y así. Es obligación del fondo de pensiones realizarle el cobro al empleador y que tiene unos mecanismos para cobrar esos aportes no realizados. Que si no realizó ninguna labor de cobranza, entonces es obligación del fondo asumir esas cotizaciones que no le aparecen registradas, lo cual pues no es fácil que suceda y eso significa pues entonces que la persona tendrá que presentar una demanda ante los jueces laborales para lograr que se condene a que el fondo de pensiones asuma esos meses que no le aparecen cotizados y todo eso. Entonces una de las finalidades es precisamente evitar ese tipo de situaciones por el paso del tiempo o porque el comerciante ya no tenga copia de los documentos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar ahora sobre dos artículos muy puntuales sobre los libros de comercio. Y el artículo 57 nos habla que hay unas prohibiciones sobre estos libros de los cuales hemos venido hablando, estos libros de comercio. ¿Quién me ayuda con el artículo 57? Dice así, prohibiciones sobre los libros de comercio. El artículo 57. Prohibiciones sobre los libros del comercio. En los libros del comercio se prohíbe. Numeral 1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que esto se refiere. Numeral 2. Dejar espacios a que faciliten intercalaciones o adicionales en el texto de asientos o a continuación de los mismos. Numeral 3. Hacer
interlineaciones, respaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error o omisión se salvará con un nuevo asiento de la fecha en que se advirtiere. Numeral 4. Borrar o tachar en todo o en parte de los asientos. Y 5. Numeral modificado por el artículo 174 del decreto 19 del 2012. El nuevo texto es el siguiente: arrancar hojas o alterar el orden de las mismas, o mutilar los libros o alterar los archivos electrónicos. Ok. Profe, Dime. profe, ¿me regala un segundo? Ujú. Es que ahí en el artículo, en el numeral 5, de pronto el compañero Miguel Ángel no lo tiene actualizado, pero dice, modificado, decreto 0019 del 2012, artículo 174. Ese es no es el 19, es el 0019 del 2012, artículo 174. Pero es la misma vaina. Sí, no, sino que él se comió unos números y de pronto yo lo estoy mirando en internet también y se come unos números. Sí, es modificado por el decreto. Modificado por el decreto 0019, no artículo. Decreto Por eso, 0019. mira, Ali, como dicen en tu tierra, no es lo mismo Chana que Sebastiana. No, no es lo El decreto 0019 es igual que el decreto 19. Es la misma cosa. Bueno, pero ¿está completo la información o falta algo? No, sí, él dice de decreto 19, pero en el que estoy mirando acá también en internet no menciona el artículo 174. Dice decreto 019 del 2012. Aquí lo dice así pero ya ahora me viene el libro y claro, sí dice artículo 174. Era para hacer la corrección del compañero que lo estoy mirando también por internet. Bueno, pero entonces aquí lo que ustedes miran es que está prohibido que el comerciante sobre estos libros de comercio le arranque las hojas, le haga tachaduras, o sea, que como que cambie, le ponga leaky paper, le ponga corrector y entonces con el bolígrafo le cambie el número, de pronto le cambie la fecha o que lleve digamos, un orden cronológico de, digamos, el 1 de febrero, el 2 de febrero, el 3 de febrero, 4 de febrero y de pronto se devuelva al 1 de febrero, ¿sí? Ese tipo de situaciones está prohibida sobre los libros que lleva el comerciante. Si el comerciante se equivocó por la razón que fuera, digitó mal la tecla y quedó, en vez de decir 2020, quedó 20020, le agregó un 0 de más a la fecha, por ejemplo, ¿ya qué tiene que hacer? Volver a hacer el asiento o el registro en la siguiente hoja y anular esa hoja. Pero no puede arrancar la hoja del libro. Por más que estos libros, como lo mencionó hace rato, estos libros van a permitir sacar la hoja y colocarla otra vez. Una cosa es que el comerciante sacó la hoja para colocarla en la impresora y que se imprimiera la información y volver a colocarla en el libro. Y otra cosa es sacar la hoja y desaparecerla. Entonces salte la foliatura, los folios salten del folio 20 al 22. ¿Ya? Y entonces la hoja 21, ¿qué? Eso es lo que busca aquí el legislador, que no pasen ese tipo de situaciones. Si la hoja 21 fue donde tuvo una equivocación en un asiento, ahí en un registro, entonces esa hoja no se elimina, se deja ahí, solamente se le coloca anulado y la información se repite en la siguiente hoja. Si vuelve y se equivoca, también se anula esa hoja y se coloca en la siguiente. Pero nunca puede quedar faltándole hojas al libro. Dime. Profe, quiero que me aclare una inquietud que tengo. Se dice que pues, al no llevar correctamente, ¿sí?, los libros contables, ¿sí?, los libros contables y las actas de la sociedad, la superintendencia de sociedades y la superfinanciera
pueden imponer sanciones a estas sociedades vigiladas, ¿no? Dispone la ley. Ahora mi pregunta es, si uno no lleva normalmente la correspondencia, que dicen que tiene uno que archivar por 10 años, ¿también uno podrá tener esas sanciones a no tener esa correspondencia ordenada? Claro, porque significa que entonces la información no sería fidedigna, que no tendría una historia completa de las operaciones que está haciendo ese comerciante. Entonces, estos libros, la información que está sentada en los libros, tienen unas reglas cuando se van a un conflicto, cuando se van a un proceso, y lo establece el artículo 264 del Código General. Entonces, miremos que hay unas reglas y voy a tocar algo ligeramente que está aquí en el artículo, pero antes de que se me pase. Puede presentarse la situación que el comerciante tenga doble contabilidad. Y la norma cuando habla de que existe una doble contabilidad, cuando para una misma operación hay dos registros con información diferente. Entonces no se sabe cuál va a ser la información real. No necesariamente la información real sea la de menor valor, no necesariamente. Entonces, la norma dice, si el comerciante tiene dos registros contables con la misma operación, se habla de doble contabilidad y va a tener unas consecuencias legales. ¿Ok? Esto para que lo tengan presente. Entonces, miremos el artículo 264, que nos establece unas reglas frente a la eficacia probatoria de esos libros que tiene el comerciante. Es decir, ¿qué tanto puede utilizarse dentro de un proceso? Porque al final, lo menos que va a esperar un comerciante es que si tiene su contabilidad y que tiene unos libros y que la está llevando como ordena la norma, ¿sí? Y que tiene todo en orden, es poder usarla dentro de un proceso y que pueda tener validez. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con el artículo? Aquí está listo que el artículo. Libros de comercio. Artículo 264. Los libros y papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. En las demás cuestiones, aun entre comerciantes, solamente harán fe contra quien los lleva, en los que en ellos conste de manera clara y completa, y siempre que su contraparte no lo rechace en lo que sea desfavorable. En las cuestiones mercantiles, con persona no comerciante, los libros solo constituyen un principio de prueba a favor del comerciante que necesitará ser completado con otras pruebas. La fe debida a los libros es indivisible. En consecuencia, la parte que acepte en lo favorable los libros de su adversario estará obligada a pasar por todas las enunciaciones perjudiciales que ellos contengan, si se ajustan a las prescripciones legales y no se comprueba fraude. Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos. Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de sus libros. En las diferencias que surjan entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las siguientes reglas. Primero, si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. 2. Si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta que los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. Tercero, si los libros de una de las partes no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que los lleve debidamente. Si aquella no aduce plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Cuarto,
Si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio. Y quinto, si una de las partes lleva libros ajustados a la ley y la otra no los lleva, los oculta o no los presenta, se decidirá conforme a los de aquella, sin admitir prueba en contrario. Con todo, si una parte ofrece estar a lo que consta en los libros y papeles de la otra, se decidirá conforme a ellos. Ok. Entonces, ahí vemos las reglas que establece el Código General del Proceso en un eventual conflicto, un eventual pleito, donde se vaya a utilizar como material probatorio los libros del comerciante. Entonces, si es un asunto entre dos comerciantes o si es un asunto entre un comerciante y otra persona que no es comerciante, entonces se van a tener en cuenta estas reglas y se va a mirar si ambos comerciantes llevaban bien sus libros conforme a lo que ordena la norma, si el uno sí las tenía y el otro no, si ninguno de los dos los tenía ajustado a la norma o si los dos sí lo llevaban ajustado a la norma y tenían información diferente. Todas estas reglas va a aplicar en un evento que el comerciante tenga un conflicto y quiera hacer valer el registro que tiene en esos libros. Por eso es importante que el comerciante tenga sus libros y que estos libros puedan estar ajustados a lo que dice la norma, porque al final de cuentas en un proceso lo que el comerciante quiere es que le den la razón, y si va a pretender que le den la razón, pues lo menos que debe intentar hacer es probar que cumple con lo que le ordena la ley frente a la forma de llevar los libros, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, entonces mañana vamos a hablar de la competencia desleal. Tienen plazo hasta hoy para que me envíen los que van a hablar mañana de la competencia, el trabajo al correo. Voy a escribir nuevamente aquí por el chat el correo donde me van a hacer llegar el trabajo los que no me lo hayan enviado. Si van a presentar diapositivas, Profe, en ese orden, hacerlo. Dime, Yuri. profe, en ese orden de ideas se correría un día para todas las exposiciones. Así es. O sea, esta semana tendríamos martes, miércoles y jueves. El viernes es festivo. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más? lflariosmar@gmail.com. Ese es el Una pregunta. Dime. Doctor, bueno, entonces, digamos que se le envían en la presentación, si se va a hacer diapositivas en la exposición, y de la misma manera, el día anterior el trabajo que corresponde a la No, misma me exposición. envían solo el trabajo. Solo el trabajo, tranquilo. Ese se envía el día antes de la exposición, ¿cierto? Sí, a más tardar hoy. Lo que decía era si van a presentar diapositiva el día de la exposición, que van a presentar el tema, pues me dicen para yo permitirles que compartan pantalla. Puedan compartir. Ah, bueno, doctor. Por ejemplo, en este caso nosotros exponemos el jueves porque exponíamos el miércoles. Ajá. En este caso, entonces enviaríamos el trabajo escrito por cada persona el día miércoles. ¿Es cierto? Así es. Correcto, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Feliz noche.